Y a las 3 de la tarde, 34 minutos, saludo inmediatamente a Carolina Bejarano, que me acompaña a esta hora, y con esta imagen de lo que está pasando en vivo allí en el Vaticano, a propósito de la situación de salud, Caro, del Papa Francisco, que una vez más volvió a sufrir otra complicación, ¿no? Alejandra, usuarios, buenas tardes. Pues 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Esto significa específicamente acumulación de secreciones. Ya este es el 3er episodio del Papa Francisco que, digamos, nos alerta. Hace 18 días exactamente está hospitalizado desde el 14 de febrero por una complicación de sus pulmones, neumonía específicamente. La otra fue el viernes pasado con una broncoaspiración, es decir, tuvo una crisis respiratoria que alertó nuevamente sobre su salud, y hoy una nueva crisis respiratoria tiene al Vaticano y a todo el mundo alerta del estado de salud del Papa Francisco. Justamente ahorita vemos en la Plaza de San Pedro, a esta hora se lleva a cabo una oración, el rosario, que desde entonces, desde que está hospitalizado, todos los días se lleva a cabo orando por la salud del Papa Francisco. Es la invitación también que convoca allí en la Plaza de San Pedro, no solamente al personal de la iglesia, sino también a cientos de fieles que han hecho su tránsito por la zona, precisamente para expresar sus oraciones también, y ese respaldo y ese mensaje también por la salud del Papa Francisco. Es la preocupación de los fieles que hemos visto también a lo largo de estas jornadas, que hemos podido mostrar a los usuarios de lo que está ocurriendo allí en la Ciudad del Vaticano a propósito de estos 18 días que permanece o ha permanecido el Papa Francisco, Santo Padre, hospitalizado a propósito de esa situación. De hecho, sorprende mucho, Caro, que hablamos de una complicación cuando ya teníamos algunos días en los que veníamos hablando de una leve mejoría. También. Incluso el jueves se habló que pues, eso nos ponía tranquilos, que había salido del estado crítico, sí, que es lo que más preocupaba, pero esta nueva crisis el viernes y esta nueva crisis el día de hoy, pues lamentablemente el parte no es alentador. Sin embargo, con un neumólogo que hablamos justamente aquí el viernes pasado en Noticias Caracol en vivo, nos decía que se daban entre 24 y 48 horas después de esa crisis del viernes para saber si el Papa Francisco respondía bien o no. Okay. Vimos que el fin de semana pasó tranquilo y descansando, como lo informa el Vaticano en su informe diario, en la mañana y en la tarde. Sin embargo, hoy un nuevo episodio pues lo tiene en alerta, y por supuesto le siguen dando esta ayuda respiratoria porque, recordemos, tiene una bronquitis y problemas de neumonía. Mire, ya más adelante, de hecho, vamos a estar hablando precisamente con nuestro especialista invitado para preguntarle sobre este nuevo episodio que representa dentro de esa atención en el proceso de salud del Papa Francisco. Vale la pena recordar, Caro, y es que estamos frente a un Papa que tuvo unas condiciones también de salud con relación a sus pulmones anteriormente, incluso cuando en su juventud, lo cual de alguna manera marca un antecedente de lo que son estas nuevas afectaciones que se están registrando, y por supuesto lo delicado del proceso y de la atención de la enfermedad en ese momento, ¿no? El cuerpo tiene memoria, Alejandra, claro. Y lamentablemente un tema respiratorio no es tan fácil. Hay que recordar que además el Papa tiene 88 años, que hay estaciones en Roma, el frío puede obviamente afectar, que tiene una actividad, una agenda muy intensa, donde hace misas, visitas, y ya lo vimos en el último mes, por ejemplo, desde el pasado, incluso desde su cumpleaños, porque él cumple en diciembre, que no atendía las misas, pero no las daba. Un cardenal encargado era la persona, valga la redundancia, encargada de leer justamente el Ángelus o el mensaje que él tenía para dar. Pero algo que llama la atención es que el Papa Francisco, como lo ha dado a conocer el Vaticano, es que está consciente en sus sentidos, e incluso ayer dio un mensaje dando la fortaleza, diciendo que siempre hay que luchar. Incluso decía algo muy, muy bonito, y era que no hay que alimentar los miedos, sino los sueños. Entonces esto es un signo positivo de que el Papa Francisco, aunque está pasándola mal, porque un tema respiratorio y de salud por supuesto nunca va a ser pues algo bueno,
pero está siendo consciente y sigue trabajando. Recordemos que la semana pasada declaró santo al médico venezolano y sigue dando, digamos, desde su habitación, ese 10º piso en el Hospital Gemelli de Roma, que tanto también alberga a feligreses, donde justo en la estatua que está allí de el difunto Papa Juan Pablo II ponen velas, rosarios y todo para pedir por el Papa. Desde allí él se encuentra consciente, trabajando, pero a la vez en una situación muy delicada. Cari, ¿sabe también que me llama la atención? Ya que usted habla de ese trabajo que ha mantenido el Papa Francisco, cuando en los comunicados que envían desde prensa del Vaticano dicen o dan cuenta de esas llamadas que hace incluso a Gaza para estar pendiente de la situación también allí en Gaza, a propósito de esto, de todo este contexto que tenemos que contar también del fin de la tregua. Bueno, por supuesto las llamadas fueron previas, pero es como el estar pendiente de esos temas que están dentro de su foco. Exacto. Sí, son los temas que son importantes para él. Incluso yo creo que no pasó por desapercibido todo este tema que está pasando con Ucrania, la visita con Zelensky. Recordemos que Zelensky hace no mucho estuvo con el Papa Francisco y él ha estado muy pendiente de las guerras. Recordemos que el Papa Francisco es un papa revolucionario, tiene ciertos temas que chocan con algunas personas, pero que incluso son muy afín con los jóvenes, que de hecho veíamos muchos jóvenes asistiendo a la Plaza de San Pedro, al hospital, pidiendo por el Papa Francisco. Y las guerras, por supuesto, no son un tema menor para el Sumo Pontífice. De hecho, ha estado muy involucrado, tratando no ser mediador, pero sí llamando a la calma. ¿Sí? Y no solo en la guerra entre Ucrania y Rusia y la de Gaza e Israel, sino las múltiples guerras que existen en el mundo, porque desafortunadamente son muchas. Lo que pasa es que en el foco están puestas más unas que otras. Es ese Papa pacificador por el que en este momento, como lo ven ustedes en las imágenes, decenas de personas están implorando por la salud, por su salud, que lastimosamente tenemos que decirles, y es lo que estamos haciendo en este momento, que está pasando por un tercer episodio de complicación, una situación que tiene a la expectativa a la prensa del mundo, a los cientos de miles de fieles católicos también alrededor del mundo que siguen al Papa, que han extrañado al Papa, como lo decía usted, Caro, en estos Ángelus, que es muy... Y recordemos que se viene la Semana Santa, miércoles de ceniza. Claro, y además de la Semana Santa, el Papa cumple, si mal no estoy, el 13 de marzo, un año más de su ministerio, ¿no? Sí, sí. Bueno, son fechas que lamentablemente tendrá que asumir desde el hospital, pero que sigue vigente, como decíamos. Sí, porque y ya se lo vamos a preguntar a nuestro experto en minutos, porque este tema seguramente será de mucho más, de largo aliento. Es decir, no vamos a decir que si mañana o la otra semana mejora, todavía quedaría mucho tiempo de reposo para que pueda asumir una actividad como la Semana Santa. Y de hecho tenemos que recordar que incluso por temas de salud, por supuesto no como una complicación como la de este momento, que lo tiene hospitalizado, pero en varios escenarios de las celebraciones de la Semana Santa anterior, de los años anteriores, tuvimos un Papa ausente, ¿no? Claro. Incluso cuando inició el jubileo, ese jubileo que este año dio inicio, que es un suceso muy importante para la Iglesia Católica, aunque estuvo presente, se veía un Papa debilitado físicamente, en silla de ruedas, hinchado incluso, que muchos se preguntaban que por qué estaba tan hinchado. Eso se debe a los medicamentos. Problemas de movilidad, recordemos que tiene problemas en una rodilla. Entonces no son afectaciones menores, y recordemos una vez más la edad del Papa Francisco, 88 años, con una agenda muy apretada, porque al fin y al cabo es un jefe de Estado del Vaticano, que tiene que estar pendiente no solo de lo que ocurre en su mismo Estado, sino en el mundo, por lo que representa. Es el jefe de la religión católica y todo lo que se mueve alrededor, incluso otras religiones afines que son, valga aclararlo, afines, porque pues no es la religión católica, que también han estado muy pendiente del Papa Francisco. En Irak, casualmente, muchas personas han pedido por el Sumo Pontífice, por su salud, han hecho misas, varios mandatarios también alrededor del mundo. Lula da Silva en Brasil lo hacía la semana pasada. Entonces, yo también creo que él no se siente solo. Claro. Él debe estar informado, por supuesto, el día a día. Él reza, hace su oración diaria y tiene una actividad muy mínima con asistencia de oxígeno.
Pero bueno, es lo que se ha visto de evolución e involución al tiempo de la salud del Papa Francisco. Bueno, y sobre esa evolución e involución le preguntamos a esta hora a nuestro experto invitado. Se trata del doctor Fabio Andrés Barón, quien es neumólogo intensivista, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí a Noticias Caracol en Vivo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, doctor, hablamos de este nuevo episodio por el que está atravesando el Papa Francisco. Nos surgen, por supuesto, nuevas preguntas, varias de hecho, a propósito de esa expectativa que hay alrededor de esa desmejoría que estamos reportando en ese momento. ¿Qué podríamos decir? Caro nos hablaba de esa expectativa que había de 48 horas, nos decía Caro. Sí, 24 48 horas después de tener este ventilador no invasivo, que pues del momento reaccionó bien, reaccionó consciente. Sin embargo, se estaba esperando a cómo reaccionaba en las próximas 24 48 horas que ya se cumplieron durante el fin de semana, y tenemos hoy nuevamente este episodio, 2 episodios de insuficiencia respiratoria. Sí, a ver, el Papa ingresa por neumonía, por crisis de asma, le dan manejo antibiótico, no responde, otro manejo antibiótico. Durante todo ese proceso hace un evento de broncoaspiración, y creo que eso es la clave para explicar lo que está sucediendo hoy. La broncoaspiración es que el contenido gástrico, es decir, el contenido de lo que está en el estómago, posterior a un evento emético, posterior a vomitar, hay una parte de ese contenido que se va hacia el pulmón, hacia las vías aéreas y hacia el pulmón. Eso genera varios riesgos. El riesgo es insuficiencia respiratoria, que esos restos alimenticios, ese contenido que hay en el estómago pueda generar una nueva infección, y como el contenido que está en el estómago es ácido, además produce una inflamación del pulmón y de las vías aéreas. Lo que hemos hoy conocido es que el Papa ha tenido que ser llevado a 2 procedimientos que llamamos broncoscopia, que es un procedimiento a través de una cámara, como una endoscopia, que es más conocida cuando se va al estómago. En este caso se va con una cámara directamente hacia los bronquios. Eso tiene un canal de succión que nos permite extraer restos alimenticios. ¿Para qué? Para evitar que se produzca la infección. Entonces, lo que hoy se reporta es que han tenido que hacer en 2 ocasiones ese procedimiento, y que el cuadro de insuficiencia respiratoria está muy asociado a la movilización inadecuada de las secreciones. Es decir, que muy probablemente lo que sucede es que esa broncoaspiración llevó a que el Papa tuviera una inflamación de las vías aéreas, probablemente una nueva infección, y aunque la ventilación no invasiva le ha ayudado, pues no le ha permitido salir completamente de ese cuadro agudo. ¿Cuál es el riesgo importante? Que todo esto que estamos mencionando se convierta en una nueva neumonía y que tengamos que escalar ese tratamiento de una ventilación no invasiva a una intervención más difícil como es la ventilación invasiva. Y en ese caso, esa intervención invasiva en un paciente con las características del Papa Francisco, con su edad, 88 años, ¿es posible? ¿Es muy riesgosa? ¿Qué nivel de riesgo tiene? Sí, siempre hemos hablado que esto es como una escalera, ¿no? Empezaron reportando que el Papa tenía oxígeno, después que tenía oxígeno de alto flujo, ahora estamos en ventilación no invasiva, intercalado con oxígeno de alto flujo. Dar ese paso a una ventilación invasiva sí pondría al Papa realmente en un riesgo muy importante. Bueno, a cualquier paciente que requiere ese tipo de ventilación genera unos riesgos muy importantes, obviamente mucho más en las condiciones del Papa. Yo creo que es muy importante estas horas que vienen, estas 24 horas, porque ya tenemos claro que la respuesta de la broncoaspiración no fue buena. Probablemente toda esta inflamación y todo lo que ha requerido de tratamiento, de las broncoscopias, de mantenerla no invasiva con alto flujo, y ahora que haga esos 2 episodios que probablemente son episodios de broncoespasmo muy similares a los que hizo la semana anterior, pues eso va a plantear que en las próximas 24-48 horas podamos definir si definitivamente el Papa evolucionó a una nueva neumonía, si logró tolerar todo este proceso solamente con ventilación no invasiva y alto flujo, o si definitivamente requiere que ese tratamiento se escale a algo como lo que hemos mencionado, que es una ventilación invasiva, que ojalá no se llegue a ese punto, porque realmente las cosas serían muy complejas. Sí. El hecho de que el Papa tenga esta asistencia de oxígeno quiere decir que ahora en adelante va a depender de ella, es decir, no va a poder respirar por sí mismo.
No conocemos las secuelas si el Papa sale adelante que puedan quedar. Es muy probable que pueda requerir oxígeno, probablemente no de manera continua, aunque pudiese ser, pero que fuese de manera intermitente. Las secuelas de las broncoaspiraciones, por ser contenido alimentario, por tener un pH tan ácido, pues generalmente son un poco más complejas que las de una neumonía habitual, como fue por la razón por la cual se hospitalizó en la fase inicial. Entonces, pues esperamos que en estas horas los procedimientos que le han hecho y las intervenciones le permitan controlar esa inflamación para evitar tener que incrementar o escalar el tratamiento, porque ahí probablemente las consecuencias podrían llegar a ser una como las que tú planteas, de llegar a necesitar oxígeno de manera continua. Doctor, por supuesto, digamos, el tema de cuántos días pueda estar una persona en una situación de estas, recibiendo el tratamiento, y la evolución e involución en el proceso depende de cada paciente, pero quisiera preguntarle, porque ahorita hablábamos sobre, bueno, se vienen varios compromisos importantes para el Papa Francisco, como lo es por lo menos la Semana Santa. En este caso, podríamos hablar de cuánto tiempo más en esos dos contextos que nos planteaba hace unos minutos, podría estar el Papa Francisco hospitalizado. Sí, hay algo en que todos los comunicados son enfáticos, y es en mencionar que él mantiene la respiración espontánea y la capacidad de comunicarse con las personas que están a su alrededor. Eso es bueno, porque quiere decir que aunque ha presentado los cuadros de insuficiencia respiratoria, sigue teniendo la autonomía de respirar y la autonomía de mantener reflejos como la tos, poder hablar y todas estas condiciones. Yo creo que muy probablemente lo que viene ahora en el corto plazo, 1 o 2 semanas, el Papa no lo va a poder cumplir. Si las cosas van muy bien, esperaría que pues, en Semana Santa pueda parcialmente cumplir algunas de las funciones que él desarrolla. Sin embargo, un proceso de recuperación de una neumonía tan grave como la que él ha tenido, habitualmente toma entre 4 a 6 semanas para lograr una estabilización adecuada. En las condiciones del Papa, con sus enfermedades previas, con la edad que él tiene ahora y con la complejidad del cuadro que ha presentado, yo creo que va a ser difícil que él logre estar en Semana Santa en pleno uso de todas sus funciones para poder pues estar liderando todos esos procesos que él debe hacerlo como Papa que es. Pero, ¿y médicamente es recomendable? Claro que no, por eso te digo, 4 a 6 semanas es lo que nosotros le recomendamos a nuestros pacientes, que estén en reposo, que se mantengan en ciertas condiciones para evitar además las sobreinfecciones, no exponerse a aglomeraciones, todas estas cosas. Entonces yo creo que va a ser muy complejo que él logre por lo menos cumplir todas las funciones. Puede que algunas de estas de manera puntual las pueda desarrollar, contando en que todo esto que está pasando en estos días pueda salir muy bien. Vamos entrando a la tercera semana, sí. Según dice el doctor, son mínimo 6 semanas, entonces el panorama es un poco complicado, por lo menos para que atienda la agenda y lo que se viene, que es importante para la religión católica, que es la Semana Santa. Sí, señora, pues muchísimas gracias, doctor, por estos minutos, por permitirnos como conocer más detalles sobre este proceso, por supuesto la distancia, pero que nos sirve a nosotros y a los usuarios para poder tener una idea sobre lo que está pasando, sobre esa insuficiencia respiratoria por la cual atraviesa el Papa Francisco y que hoy nos tiene, por supuesto, muy preocupados en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Cari, por supuesto, pues aquí quedamos atentos a cualquier noticia que se vaya desarrollando, que vayan conociendo ustedes en nuestro equipo internacional de Noticias Caracol y Noticias Caracol en vivo, mientras vemos esta imagen, esas oraciones que permanecen en favor de la salud del Papa. Por lo general es a esta hora, pues a las 3 de la tarde hora Colombia, es que inicia estas oraciones en la Plaza de San Pedro. Ya está terminando y vemos cómo la gente poco a poco se va alejando, pero lo que sí está muy concurrido es el hospital. Hoy específicamente esta alerta llamó a los periodistas y a los fieles a estar más pendientes en el hospital de lo que pueda ocurrir con el Papa Francisco. Usualmente son 2 reportes al día, uno en la mañana, otro en la tarde. Este fue el de la tarde, pero pues también estamos esperando si dan uno extraordinario. Depende de la evolución o involución, como lo hemos dicho, de la salud del Papa Francisco. Claro, gracias. Un gusto.